Buenos días, estimados estudiantes, bachilleres. Gusto saludarlos en la mañana de hoy. Como profesor de la materia de Impuestos 2, profesor Osvaldo Briceño, de las tres secciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales del Campus Bárbara, me complace iniciar las clases que vamos a tener a los efectos de la materia de Impuestos 2 e iniciamos con el primer tema, el cual es importante aclararles que ustedes tienen ya información en el aula virtual relacionada con esta misma presentación que les voy a hacer la mañana de hoy. A través de esta vía ya la tienen ustedes de igual manera con unas presentaciones en PowerPoint colocadas en el aula virtual. Entonces esto es más que todo un complemento o aclaratorias a lo que ustedes ya tienen plasmado en las láminas que fueron colocadas la semana pasada en el aula virtual. Vamos a iniciar con el capítulo o el régimen impositivo de los dividendos. Les aclaro que este es el primer tema de los 4 temas que tenemos en la materia de Impuestos 2. Este primer tema que vamos a ver la mañana de hoy tiene que ver con el régimen impositivo a los dividendos. El régimen impositivo a los dividendos está establecido dentro de los artículos 64 al 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente. Vale la pena señalar que también de igual manera ustedes tienen ya colocado en el aula virtual el cronograma de actividades, el contenido programático y la bibliografía. Si ustedes se dan cuenta en la bibliografía que les coloqué en el aula virtual, allí podrán observar que los primeros 2 requerimientos que necesitamos para el desarrollo de esta materia es la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente y el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente. Ambos están colocados con su número de gacetas oficiales vigentes al día de hoy y con las cuales vamos a trabajar. Es muy importante y aclararles que debemos trabajar con gacetas oficiales o con las leyes que estén vigentes, debido a que podemos tener problemas a la hora de ubicar un determinado artículo si estamos trabajando con leyes que ya no están vigentes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al artículo del 64 al 76. Yo no voy a detenerme a leer un artículo en particular, sino a explicar el capítulo del régimen impositivo de los dividendos y las interpretaciones que se dan a la norma o mis interpretaciones que se dan a la norma a los efectos de lo que es la materia. Es importante destacar que en estos casos les sugiero que se lean los artículos del 64 al 76 y posteriormente tendremos una sesión en la cual podremos aclarar esas dudas. De igual manera también vamos a tener una sesión práctica en la cual vamos a poder observar todo lo que tenga que ver con las dudas que puedan surgir con respecto a la materia. Pero sí es importante, por favor, que se involucren desde el primer día con lo que estamos haciendo. Recordemos todos que esto es una materia fundamental para la carrera y para la actividad que van a desarrollar en el día a día como profesionales. Y es fundamental que conozcamos la terminología. Terminología que para ustedes ya no es ajena. Esta terminología, muchos de estos conceptos, o la gran mayoría de lo que vamos a ver aquí, que ya está plasmado también en las láminas que ustedes tienen en el aula virtual, fue vista en la materia de Impuestos 1. Entonces, les agradezco enormemente que puedan tener a la mano su material utilizado en la materia de Impuestos 1 como base también para poder utilizar terminologías que ya para la materia de Impuestos 2 ustedes están en la capacidad de manejar y de conocer. En consecuencia, es importante que tengan esa información a la mano. Entonces empecemos a hablar en primer término de lo que es un dividendo. Señores, para todos ustedes, de hecho, ustedes han trabajado con el dividendo, no es nuevo para ustedes esa terminología. Esa terminología financiera contable la vienen ustedes trabajando desde semestres anteriores, previos a la materia de Impuestos 2.
Dividendo no es más que una cuota de participación que tiene el accionista y por el cual recibe un rendimiento por esa cuota de participación en una organización, en una compañía, en una sociedad anónima, en una compañía anónima. Es importante, esa definición la tenemos establecida de igual manera en el artículo 64 de la ley, que la repasen. De todas maneras ustedes ya la conocen, pero es importante que sepamos que el producto del poseer yo como accionista una inversión en una determinada organización, el rendimiento que me genere o el resultado positivo que tenga esa compañía me va a generar a mí un beneficio. Ese beneficio es el que podemos calificar como un dividendo, una definición que estoy dando yo aquí empíricamente. Pero entonces, es importante que tengamos claro esos conceptos. ¿Por qué? Porque ustedes financieramente ya lo han visto. Ahora lo que vamos a ver es cuando el accionista recibe ese dividendo, si debe estar sujeto a pago de impuestos a la renta o no, o si ese impuesto ya pagó el impuesto correspondiente vía declaración de la definitiva de impuestos sobre la renta y en consecuencia no habría la necesidad de efectuar una retención de impuestos. De esto se trata y es a los efectos de lo que queremos empezar a ver. Entonces, el artículo 64 me define qué se entiende por dividendo. También me define unas terminologías que vamos a ver en este artículo 65 y de los cuales quiero hacer hincapié, porque el artículo 65 de la ley nos señala una terminología que se define como enriquecimiento neto para dividendo. ¿Y qué es el enriquecimiento neto para dividendo? El enriquecimiento neto para dividendo, de acuerdo a la norma, no es más que la renta neta financiera menos la renta fiscal gravada, menos los enriquecimientos exentos o exonerados, menos los dividendos de otras empresas. El resultado de toda esta fórmula que tenemos allí es lo que vamos a conocer como enriquecimiento neto para dividendo y que sería, en caso de ser positivo, el elemento sujeto a base imponible o a pago de impuestos. Entonces es importante que tengamos eso claro. Ahora, también la norma en su artículo 64 y 65 nos define qué se entiende por cada uno de ellos. Ustedes los conocen y los manejan a través de toda su carrera, lo que ha venido siendo sus estudios universitarios en el área de contaduría o en el área de la administración comercial, independientemente de por cuál de las dos carreras que ustedes estén aspirando. Recordemos que esta es una materia que es de obligatorio cumplimiento en el pensum para ambas carreras. Entonces, ustedes han visto en sus estados financieros, cuando han tenido que desarrollar contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, habrán observado que tienen un elemento que se denomina renta neta financiera. ¿Y cuál es ese elemento que se denomina como renta neta financiera? A los efectos de la ley de impuestos sobre la renta, es importante aclarar que estas definiciones son únicas y exclusivamente para la ley de impuestos sobre la renta vigente. Y la renta neta financiera no es más que la utilidad aprobada por la Asamblea de Accionistas y que se encuentre de acuerdo a principios contables en Venezuela. Entonces, dependiendo de la institución, de la empresa, los principios contables que le apliquen, en esa misma proporción, los accionistas aprobarán, o en esa misma manera, los accionistas aprobarán un estado financiero con un determinado resultado financiero que deberá cumplir con ciertas condiciones de acuerdo a los principios contables exigentes en Venezuela o exigidos en Venezuela, y en consecuencia esa será la utilidad sobre la cual el accionista dirá: esta es la utilidad por la cual yo voy a decretar un dividendo, y la cual va a ser sujeto al análisis que vamos a realizar. Entonces, es importante tener eso presente como punto de partida. Esa es la que se conoce como renta neta financiera. Es más, cuando nosotros nos ubicamos en la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, que ustedes vieron en Impuestos 1, cuando elaboraban sus formularios para la declaración definitiva de rentas, ustedes se habrán dado cuenta que tienen unos datos contables, ingresos, costos y gastos, llegan a una utilidad neta y esa utilidad neta de allí en adelante parten para generar las partidas en conciliación de naturaleza fiscal, no gravables o no deducibles, que ustedes en su momento fueron objeto de análisis cuando vieron Impuestos 1 y llegaron a una base imponible. Y a esa base imponible es lo que la norma define
como renta fiscal gravada, que no es más a la cual se le aplica la tarifa. Entonces, esta base imponible, que ustedes son terminologías que ustedes ya conocen, no solo de impuestos 1, sino también de derecho financiero, que es importante aclararlo, esas definiciones las vieron ustedes en los capítulos de, en la materia de derecho financiero, y también lo vieron en los primeros temas de impuestos 1, que es una base imponible, y esa es la renta fiscal gravada a los efectos de la determinación de esta fórmula que tenemos aquí. Repito, renta financiera es la aprobada por la Asamblea de Accionistas, es la utilidad del ejercicio, es de donde se parte en la declaración de impuestos como utilidad neta contable, y a la cual, después de sumarles y restarles las partidas en conciliación de naturaleza fiscal, ya sean no gravables o ya sean no deducibles, le sumas las no deducibles y le restas las no gravables, vas a llegar a una renta fiscal gravada, que es la conocida como la base imponible. Les pido encarecidamente que por favor repasen estas terminologías, sobre todo la renta fiscal gravada, porque mi experiencia me ha dicho que es donde siempre tienden a tener problemas, es donde siempre llevan a generar circunstancias de dudas en cuanto a cuáles son unas partidas en conciliación, por qué esta partida en conciliación surge. Y le aprovecho de comentarle, esos son dudas que vienen de impuestos 1 y que es necesario que las tengan claras para poder entender debidamente este tema de impuestos 2, porque de lo contrario van a tener una mayor dificultad a la hora de poder desarrollar de una mejor manera estas prácticas de impuestos. De igual manera, la formulación también me plantea, o la fórmula me plantea enriquecimientos exentos exonerados. Ustedes cuando vieron impuestos 1, también vieron cuáles eran los enriquecimientos que de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta están exentos de impuesto a la renta. Están establecidos en su artículo 14. Entonces, repásenlo para que puedan saber que en el momento en el cual ustedes ven una conciliación de renta fiscal, agarran su DPJ o la DPJ, que es la declaración definitiva de renta de una persona jurídica, en el reverso van a observar datos contables, ingresos, costos y gastos, llegan a una utilidad neta contable, esa utilidad neta contable tiene las partidas en conciliación fiscal, y dentro de las partidas en conciliación fiscal van a tener los enriquecimientos exentos exonerados. Por mencionarles algunos de los muchos que hay en el artículo 14 cuando hablamos de exenciones, los enriquecimientos provenientes de los títulos o bonos avalados por la nación, como pueden ser los bonos de la deuda pública, los intereses que generan ese rendimiento que se genera, son enriquecimientos exentos. También hay enriquecimientos exonerados de la ley de impuestos sobre la renta que no están directamente establecidos en la ley, sino a través de un decreto, amparado por supuesto en la misma ley de impuestos a la renta. Entonces, en esos decretos ustedes pueden conseguir que van a tener, por ejemplo, una actividad como la actividad agrícola a nivel primario. El sector primario en Venezuela se encuentra exonerado de impuestos sobre la renta, no exento. Recordemos que son terminologías diferentes, pueden de una u otra manera perseguir fines similares, no exactos, similares, pero la terminología de exención difiere de la de exoneración. Estas definiciones ustedes también las vieron en derecho financiero y tienen sus características y sus similitudes, sus diferencias y sus similitudes. Entonces es importante que de igual manera las evalúen. ¿Para qué? Para que podamos saber cuándo estamos en una conciliación de renta hablando de un enriquecimiento exento o de un enriquecimiento exonerado. Que pueden ser no gravables en ambos casos. Y el fin, el final o el objetivo final para llegar a esta renta fiscal sería el mismo. Sí, pero sí es muy importante que tengamos claro que ese enriquecimiento exento está establecido en ley y el enriquecimiento exonerado lo vamos a tener establecido a través de un reglamento. Entonces, teniendo esto claro, que yo sé que ustedes van a repasar esta terminología, los efectos de poder estar claro para lo que estamos evaluando y para lo que vamos a hacer nuestro primer tema y nuestro primer parcial de impuestos 2. De hecho, aprovecho para comentarles, ya que estamos hablando de los parciales, que en el cronograma de actividades también tienen la ponderación correspondiente a este primer parcial.
Entonces también es importante que revisen en el cronograma de actividades que tienen todos ustedes en su aula virtual el valor y la ponderación que se le está asignando a cada una de las 5 evaluaciones que tenemos planteadas como semestre tras semestre en la materia de impuestos 2. Entonces, de igual manera, podemos tener dividendos de otras empresas. Una empresa que está decretando un dividendo, pero también a su vez puede tener inversiones en acciones en otra empresa de la cual también va a recibir un dividendo. Y ese dividendo ya fue sujeto a un gravamen en otra compañía y en consecuencia no debería estar volviendo a pagar impuestos. Y cuando yo lo tengo dentro de esta utilidad, por consecuencia debo excluirlo para que no haya una doble pago de impuestos sobre un enriquecimiento que ya pagó impuestos en otra compañía. Entonces también eso es otro importante elemento, y de esos son los 4 conceptos que debemos tener claros y que forman parte de la fórmula del enriquecimiento neto para dividendos. Entonces, si yo tengo una utilidad a la cual financiera, a la cual le resto una utilidad fiscal, y esa utilidad fiscal tiene dentro de ella enriquecimientos que están exentos y tiene dividendos de otras empresas, si todavía me queda un saldo, es decir, ese exceso es el que va a pagar impuestos, que no ha pagado impuestos en su momento en la declaración definitiva de renta. En consecuencia, de allí la importancia en que tengamos claro cuando estamos hablando de un enriquecimiento neto para dividendos. ¿Qué pasa si yo tengo una pérdida fiscal aquí? O una pérdida financiera. Una renta neta financiera resulta que es negativa. No tengo dividendo que decretar. En consecuencia, mi enriquecimiento neto para dividendos sería negativo. No tengo dividendo que decretar. Tan sencillo como eso, no tengo que hacer análisis de determinación de dividendos. Pero sí es claro que siempre que tenga una utilidad, entonces yo tengo que hacer estos análisis. ¿Qué puede suceder en el camino? Que yo también tenga no solo una pérdida financiera, sino también una pérdida fiscal. En consecuencia, tampoco va a haber un enriquecimiento neto para dividendos. Más aún, también es importante saber, puedo tener una utilidad financiera y puedo tener una pérdida fiscal. Quiere decir que vía declaración de impuestos los accionistas no han pagado absolutamente nada. Entonces lo tengo que pagar vía dividendo. Entonces, si esto tiene un número específico y esto es 0, en consecuencia todo va a estar sujeto a gravamen. Por supuesto, excluyendo estos 2 conceptos que ya estarían también objeto de análisis. Entonces, tengamos claro estos elementos para poder determinar o qué consideramos nosotros como enriquecimiento neto para dividendos. Ahora bien, cuando nosotros vemos la terminología de enriquecimiento neto para dividendos, tenemos que empezar a evaluarla desde 4 aristas, si lo queremos ver de alguna manera. Desde el punto de vista fiscal, financieramente nosotros siempre hemos trabajado con un dividendo en efectivo y con dividendo en acciones. La ley de impuesto a la renta contempla unos conceptos adicionales que fiscalmente, reitero, deben ser objeto de análisis y en los cuales a través de la ley se presume de que pudieran existir elementos para estar en presencia de un dividendo y en consecuencia analizarlo como tal. Veamos los dividendos que nos podemos conseguir a nivel de impuesto a la renta, los cuales se encuentran establecidos en su artículo 69 y 71 de la ley de impuesto a la renta. Tenemos en primer término cuando tenemos un dividendo que proviene del exterior. Ese dividendo que proviene del exterior puede ser una persona jurídica domiciliada en cualquier parte del mundo y el accionista se encuentra en Venezuela. Como el accionista se encuentra en Venezuela, entonces esa accionista está recibiendo un dividendo que proviene de una empresa domiciliada en Colombia, domiciliada en Singapur, domiciliada en Madrid, España, domiciliada en Miami, Estados Unidos, domiciliada en San José de Costa Rica, y tiene un rendimiento y genera un dividendo, y yo soy el beneficiario que me encuentro domiciliado en Venezuela, entonces esa empresa que está siendo beneficiaria del dividendo debe hacer este análisis. Estoy recibiendo un enriquecimiento proveniente de fuente extranjera por concepto de dividendo, y que en las primeras de cambio su análisis será artículo 69, y la alícuota impositiva que estoy obligado a pagar será del 34%, porque el dividendo proviene del exterior, independientemente del tipo de actividad que esté desarrollando la compañía. Esto es importante aclararlo, 34%. Entonces,
tenemos un primer dividendo, que es cuando el pagador se encuentra en el exterior y el beneficiario del dividendo está en Venezuela. Será el 34%. También tenemos otro tipo de dividendo, que es el dividendo en efectivo, que es el que más común se da, es el más, si se quiere, es la esencia de todo el hecho de tener una tenencia o una inversión en acciones, principalmente el dividendo en efectivo. No quiere decir que es el principal o más importante, pero es el que más común sucede. Cuando los accionistas colocan un dinero y deciden, bueno, año tras año, decreta tu dividendo y me das lo que me corresponde a mí por tener mi participación allí en esa organización. El dividendo en efectivo puede darse de una persona jurídica domiciliada a otra persona jurídica domiciliada, o de una persona jurídica domiciliada a una persona natural residente, o de una persona jurídica domiciliada a una persona natural no residente. Entonces, cuando estamos hablando de que es una persona jurídica domiciliada, es decir, que se encuentra dentro del territorio nacional, entonces estamos en presencia de este análisis que debemos efectuar. Cada vez que la empresa vaya a pagar ese dividendo, entonces debería efectuar este análisis, establecido en el artículo 65 de la Ley de Impuesto a la Renta. Es muy importante que tengamos eso claro para que podamos estar presentes de que el dividendo en efectivo, siempre que se efectúe o se realice en Venezuela por la pagadora, sea una persona jurídica domiciliada, está obligada a efectuar este análisis. Y en consecuencia, si producto de este análisis surge un enriquecimiento neto por dividendo, estará obligado a hacer la retención y pagar el impuesto correspondiente en nombre del accionista, como responsable que va a ser esa persona jurídica que está pagando el dividendo. Muy importante también eso. Entonces, teniendo eso claro, que existe un dividendo en efectivo, ojo, siempre vamos a partir de el dividendo haciendo el análisis del ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Si estamos hablando de que estamos en el año 2021 y el cierre fue el 30 de diciembre del 2020, ese será el primer ejercicio fiscal que yo voy a analizar a los efectos de ver esta utilidad no distribuida que yo decreto, cuánto corresponde al año 2020, cuánto corresponde al 2019, cuánto corresponde al 2018, o solamente puede que decrete solo lo equivalente al año 2020. Pero entonces debo empezar por el 2020 en primer momento. Esto como un elemento de que siempre debo partir de la utilidad no distribuida, de la utilidad más reciente. Es importante que tengamos también eso claro. Siempre vamos a ir compartiendo. Si estamos en un ejercicio X, debo irme al ejercicio inmediatamente anterior para hacer el análisis con las bases imponibles, con las rentas financieras, los enriquecimientos exentos y los dividendos de otras empresas. Por supuesto, cuando veamos la práctica, vamos a ver también cómo sería un asiento que ustedes ya contablemente lo saben cómo hacer, porque eso lo vieron ustedes. En este caso, por supuesto, cada vez que yo hago un asiento contable por dividendo en efectivo, yo voy a tener que crear una cuenta con la utilidad no distribuida con respecto al pasivo, el accionista contra quien tengo la obligación, y la obligación en materia de impuesto a la renta en caso que después de este análisis surja la correspondiente retención que deba efectuar. También es importante saber que esta retención que yo estoy efectuando aquí también va a tener unos plazos legales para enterarlo, que lo vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces ya tenemos claro que existen dos tipos de dividendos de los cuatro que le he conversado. Tenemos el dividendo proveniente del exterior y el dividendo proveniente cuando se trata de dividendo en efectivo. Tenemos un tercer caso, que sí quiero detenerme aquí un momentico, porque es muy importante que lo evaluemos. Este es un dividendo que surge solamente desde el punto de vista fiscal únicamente. Y la ley presume de que estamos hablando de un dividendo. Es más, la terminología que utiliza la figura de dividendo presunto. Es el concepto que maneja la norma. Cuando estamos en presencia de un dividendo presunto, se los quise plasmar aquí porque yo sé que ustedes son muy visuales. Ubiquémonos en un ejercicio X, cuyo fecha de inicio sea el 1/1 de cada año y fecha de cierre 31 de diciembre de cada año. ¿Qué nos vamos a conseguir nosotros? Si durante el ejercicio, coloquémosle una fecha específica, 15 de mayo, el accionista solicita que se le dé un anticipo a cuenta de
unas utilidades futuras o definitivamente necesita un anticipo para el desarrollo de su actividad personal y llegue la compañía, saca de su cuenta de banco un dinero, se lo entrega al accionista, allí no ha pasado todavía nada. Financieramente, lo único que hay es una cuenta por cobrar accionista contra banco. La salida del dinero y se constituye la cuenta por cobrar con el accionista. ¿Qué va a suceder o qué plantea la norma a los efectos de poder saber cuándo estamos en presencia de ese dividendo presunto? Bueno, sencillo, la norma va a evaluar y decir, si usted llegado a la fecha de cierre, que en este caso específico que le estoy conversando, el 31 de diciembre, y el accionista no ha retornado el dinero al cual fue que la compañía le prestó, y adicionalmente no se le cobró los intereses de acuerdo al Banco Central de Venezuela, la metodología que establece la norma, entonces se presume que al cierre del ejercicio se materializó el dividendo presunto. Valga la redundancia. Entonces es importante ver que en este caso, al cierre del ejercicio es cuando se va a materializar el dividendo presunto. Antes no. Entonces, bajo estas circunstancias, en el momento que entrego el dinero, estamos en presencia de una cuenta por cobrar accionista. Pero una vez que transcurre el cierre del ejercicio, llega lo que resta de ejercicio y no he pagado el correspondiente dividendo, o no he devuelto el dinero que me fue prestado en su momento y no me cobró intereses la compañía, entonces estoy en presencia de un dividendo presunto. ¿Cuándo va a surgir entonces en consecuencia el dividendo presunto? A la correspondiente fecha de cierre. En ese momento, en la fecha de cierre, es que vamos a tener, podemos decir, aquí se materializó un dividendo presunto. Y en consecuencia, como estamos en presencia de un dividendo presunto, tendremos que efectuar el mismo análisis que veníamos efectuando para el dividendo en efectivo. Es decir, evaluar si ese dividendo presunto está sujeto a gravamen en cabeza del accionista, con una diferencia, que aquí ya el dinero se le entregó al accionista en forma anticipada, vía préstamo, vía anticipo. Cuando estamos a diferencia con el dividendo en efectivo, que una vez se cierra el ejercicio, se determina cuánto es el monto que se va a decretar, se hace su análisis, se determina que hay un impuesto y se le dice, accionista, entonces a usted se le debe tanto por concepto de dividendo y ese dividendo que se le está entregando generó un impuesto, el cual nosotros vamos a enterar al Fisco Nacional. Ese es el deber ser y lo cotidiano y la rutina que debe existir. Que se trastoca o se modifica ese proceso cuando estamos hablando de un dividendo presunto. Porque con el dividendo presunto, por lo general, yo entrego el dinero completo al accionista, entonces nos conseguimos con las circunstancias en las cuales ya yo entregué el dinero y ahora cuando hago el análisis que estoy obligado a hacer, de acuerdo al artículo 65, como una renta del enriquecimiento neto para dividendo, me consigo que tengo que pagar un impuesto, pero ya el dinero yo se lo di en forma anticipada al accionista. Entonces, esos son elementos que se escapan muchas veces de lo que es la parte contable, no va en la misma sintonía con la parte fiscal. ¿Qué hacer en estos casos? Entonces ¿dónde empezar a evaluar? Bueno, tengo que crear una nueva cuenta por cobrar accionista porque tengo que pagar o tengo una obligación que hacer o que enterar al Fisco Nacional. Que eso no me exime. Ojo, el hecho de que yo le haya dado el dinero al accionista no me exime de que yo deba pagar de que la empresa pagadora del dividendo, porque fiscalmente insisto que fiscalmente se materializó un dividendo, aunque financieramente se mantenga la cuenta por cobrar todavía, para efecto del fisco se dice, señor, usted para mí eso es un dividendo, no cumplió con las condiciones de devolver el dinero y cobrar los intereses. En consecuencia, usted me tiene que pagar impuestos sobre ese dividendo que para mí existió, presunción de dividendo. Presumo que usted se llevó ese dinero en forma anticipada, en consecuencia usted me paga un impuesto sobre ese dinero que se llevó en forma anticipada. Pero las condiciones se van a materializar a la fecha de cierre, antes no. Repito, en el momento que entrego el dinero o que se le da ese anticipo al accionista, únicamente lo que reconozco es la cuenta por cobrar accionista, con una disminución del banco, del efectivo, como se lo esté dando.
Llegado el cierre, el accionista no devolvió el dinero, no canceló la deuda que tenía la compañía no me cobra intereses, en consecuencia surge el dividendo presunto y que va a ser objeto de análisis como lo veíamos con el artículo anteriormente cuando hablábamos de dividendos en efectivo. Igualito, enriquecimiento neto para dividendos, igual a renta neta financiera, menos renta fiscal grabada, menos dividendos de otras empresas, menos de enriquecimientos exentos o exonerados. La formulita que tenemos aquí. Y si ahí surge una obligación de pago de impuestos, entonces tendré que honrar esa obligación. Y por último, dentro de la gama de dividendos, porque yo llamo la gama de dividendos cuando estamos hablando desde el punto de vista fiscal, tenemos los dividendos en acciones. Los dividendos en acciones tienen una particularidad, que ese dividendo en acción lo vamos a tener siempre y cuando, o la obligación va a surgir no de la misma manera, porque este análisis ya no va a aplicar para el dividendo en acciones. Porque fíjense algo importante, cuando hablamos nosotros del dividendo, va a ser, cuando estamos hablando del dividendo en acciones, va a ser sobre el valor total del dividendo decretado. Valor total del dividendo decretado. Yo pude haber dicho que el dividendo era de 100, pero esos 100 están sujetos a este análisis y resulta que puede ser que mi enriquecimiento neto me dé que sea 5 o no me dé nada. Igual aquí, pero aquí no va a ser igual, perdón. Independientemente de cómo esté el valor total del dividendo decretado, el accionista deberá pagar un 1%. Un 1% porque es un dividendo en acciones. Es importante aclarar que el dividendo en acciones, solamente el accionista está obligado a honrar en el momento que recibe el dividendo un 1% por concepto de anticipo, que será de una u otra manera compensado en el momento en el cual el accionista venda esas acciones y en consecuencia ese mayor valor que tuvieron sus acciones deberá pagar impuesto a la renta. Entonces lo que únicamente que va a tener que hacer es el pago del 1%. Si volvemos un poquito atrás, las alícuotas, para que las tengamos todas bien claritas, las alícuotas impositivas en materia de régimen impositivo de los dividendos son, cuando hablamos de régimen, cuando el dividendo proviene del exterior, persona jurídica no domiciliada, decreta un dividendo a una empresa en Venezuela, lo que podría ser con anterioridad, para que tengamos un ejemplo, yo sé que ustedes son muy visuales. Una empresa como Citgo en los Estados Unidos, cuyo accionista es PDVSA, sigue siéndolo, aunque tengamos unas restricciones de otro punto de vista ahorita, políticas que nos vienen al tema comentarlo. Cada vez que Citgo decreta ese dividendo a PDVSA tiene que efectuar este análisis. ¿Por qué digo efectuar este análisis? Porque entonces allí entran otros elementos que no vamos a ver aquí, pero que sí es importante que los tengamos presentes, que son los convenios para evitar doble imposición, porque podría ser que el país que está decretando el dividendo, como este ejemplo que le coloqué ahorita con Citgo, está domiciliado en Estados Unidos y PDVSA está domiciliado en Venezuela y existe un convenio para evitar doble tributación entre los Estados Unidos y Venezuela. Entonces, hay que efectuar o hacer ese análisis para ver si, dependiendo de la participación accionaria y una serie de condiciones que establece el convenio para evitar doble tributación, aplica el 34% o no aplica nada, o aplica un 10% o aplica un 5% dependiendo de. Pero en condiciones normales, cuando un dividendo proviene del exterior, en primer término la norma señala que la retención o el pago de impuestos que debo efectuar por ese enriquecimiento que proviene del exterior será del 34%. ¿Por qué? Porque este enriquecimiento que estoy obteniendo o que proviene del exterior no está siendo objeto de gravamen en ningún momento en la legislación tributaria venezolana. Entonces, el perceptor de ese dividendo deberá pagar el 34%. Cuando el dividendo es efectivo, como lo veíamos aquí al inicio, como el primero de los dividendos que surgen, el dividendo va a tener una característica, dependiendo del tipo de compañía que esté pagando el dividendo. Si la compañía es una empresa que está en la actividad de hidrocarburos, entonces la actividad de hidrocarburos es fechada con el 50%, de acuerdo a la ley y la tarifa 3. Entonces, de igual manera, el dividendo será fechado con 50%. Pero si la actividad es minera, entonces será el 60%. En consecuencia, si alguna de las dos, si cualquier otra actividad distinta a las dos mencionadas con anterioridad, entonces será 34% comercio, servicios, manufactura, etcétera, distintos hidrocarburos o actividad minera. Entonces será
el 34%. Eso de igual manera lo tienen establecido en el artículo 71, que por favor les pido lo repasen, lo revisen, lo escudriñen, lo lean e interpreten. Yo lo que, como les digo, lo que estoy haciendo es una interpretación de lo que está establecido en la norma. Entonces es importante que tengamos eso claro. También debemos tener claro a los efectos de la legislación venezolana que esas retenciones que efectúa la compañía o la persona jurídica, en este caso domiciliada en Venezuela por concepto de dividendo, tienen unos plazos legales para enterarlo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es una obligación que existe para la persona pagadora del dividendo como responsable, no como contribuyente, sino como responsable de enterar o de retener en primer término y enterar o pagar, si lo quieren utilizar de alguna otra manera, un impuesto que no es de la compañía, sino que es del accionista. Y el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente contempla en sus artículos 210, 211 y 213 los plazos legales establecidos dependiendo del tipo de dividendo al cual estemos haciendo referencia. Si el dividendo es un dividendo en efectivo, la norma en su artículo 210 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta vigente señala que esa retención que yo efectué en el momento que determiné que había un enriquecimiento neto para dividendo y que le apliqué una tarifa del 34%, entonces tengo el lapso, cuando una vez que decrete el dividendo, tengo 3 días hábiles siguientes de haberse liquidado y efectuado la retención, independientemente de que le haya pagado el accionista. Yo al accionista le pude haber pagado en 6 meses, 8 meses, pero al fisco, una vez que efectué la liquidación del dividendo, debo, en consecuencia, 3 días hábiles siguientes, enterar el correspondiente impuesto a la Tesorería Nacional. Ahora bien, pero si estamos en presencia de un dividendo que proviene del exterior, como el ejemplo que les comentaba anteriormente, vamos a hablar de una empresa X, Y, Z, la compañía anónima Y está ubicada en República Dominicana, en Santo Domingo, pero la casa matriz la tengo aquí, o el holding lo tengo aquí, o la compañía beneficiaria del dividendo está en Valencia, Estado Carabobo, la empresa dominicana decreta el dividendo para la empresa venezolana, entonces en ese momento, la empresa venezolana, que es perceptora de un dividendo proveniente del exterior, que tendrá que pagar el 34%, debe enterar ese 34% dentro de los 3 días hábiles siguientes en los que percibe ese dividendo. 3 días hábiles posterior a la percepción del dividendo. Entonces, fíjense lo importante de estos plazos, porque las sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario, cuando yo estoy obligado a retener en un momento determinado y enterar, no lo hago en los plazos legales establecidos, son muy, muy importantes y que va a ser objeto de análisis por parte nuestra en el último tema de impuestos 2 relacionados con los mecanismos de defensa de la obligación tributaria y los deberes formales, así como las sanciones estipuladas en el Código Orgánico Tributario. Entonces es importante que tengamos eso claro porque esta obligación no me exime a mí de que yo entere este impuesto. Mientras más tarde lo haga, la sanción será mayor. Mientras más tarde lo haga, estoy sujeto a las sanciones por parte del Código Orgánico Tributario vigente en Venezuela, que también lo tienen dentro de la bibliografía que les hice llegar en el cronograma de actividades. También tienen como referencia bibliográfica el Código Orgánico Tributario con su gaceta oficial, número de gaceta oficial y el día en el cual fue publicado, de manera que puedan obtener la información de manera fidedigna y, ojo, y el vigente, que es importante también aclarar. Y por último, existe un dividendo presunto, que ya lo hemos analizado, cuándo surge, por qué surge, con qué alícuota va a pagar, que son las mismas alícuotas del artículo 3, que aplica el artículo 71, que aplican para el dividendo efectivo, son las mismas alícuotas. Ahora bien, con una diferencia, que el plazo para enterar la retención por concepto de dividendo presunto es un poquitico más, si se quiere, un poquitico más, hay que hacerle mayor seguimiento. ¿Por qué? Porque la norma señala en su artículo 213 del reglamento que la retención que debo enterar a la Tesorería Nacional por concepto de dividendo será dentro de los 3 días hábiles siguientes
luego de vencido el plazo para presentar la declaración definitiva de impuesto a la renta. ¿Cómo se come eso? Bueno, sencillo, fíjense. Coloquemos un ejemplo. Siempre me gusta colocarles ejemplos porque yo sé y insisto que ustedes son muy visuales. Una empresa cuyo ejercicio fiscal cierra al 31 de diciembre del año 2020. Ustedes vieron en Impuestos 1 que el plazo para enterar la declaración definitiva de impuestos sobre la renta de las personas jurídicas es 3 meses después de la fecha de cierre de su ejercicio fiscal. Si la empresa cerró el 31 de diciembre del año 2020, su plazo vence el 31 de marzo. En este caso, 3 meses después de la fecha de cierre. ¿Qué va a suceder si al 31 de diciembre del 2020 se originó, se materializó o se causó un dividendo presunto? Entonces yo estoy en la obligación de enterar la retención cuando haga este análisis de enriquecimiento neto para dividendo por el dividendo presunto. Si surge una retención de impuestos a la renta, la misma la debo estar enterando dentro de los 3 días hábiles siguientes luego de vencido el plazo para la declaración. Si el plazo venció, como el ejemplo que les estoy colocando, el 31 de marzo del año 2021, tengo dentro de los 3 primeros días hábiles después de vencido el plazo, es decir, después del 31 de marzo del 2021, tengo dentro de los 3 primeros días hábiles del mes de abril del año 2021 para enterar esa retención por concepto de dividendo presunto. Entonces es importante que tengamos eso claro porque son plazos completamente diferentes dependiendo del tipo de dividendo que esté trabajando. Si es proveniente del exterior, si es proveniente del dividendo en efectivo y si es proveniente del dividendo presunto. Ustedes me van a preguntar, porque yo entiendo que les surgirá esa duda, profesor, pero usted habló, comentó y planteó que no que eran 3 tipos de dividendos, sino que eran 4. Y aquí está plasmado el dividendo en acciones, cuya anticipo es del 1% que está obligado a hacer el accionista. Fíjense que en los 3 anteriores, el que paga el dividendo en nombre del accionista es la compañía, pero en este caso, cuando es presunto y cuando es proveniente del exterior, cuando es en efectivo. Pero cuando estamos hablando del dividendo de acciones, el que lo tiene que pagar es el accionista. Y el reglamento no es claro, no plantea cuál es la fecha exacta en la cual se debe enterar ese anticipo. Sí es importante aclarar que para que eso tenga validez, debe estar registrada esa acta en el cual se decretó un dividendo en acciones y se capitalizaron las utilidades no distribuidas, porque recuérdense que el asiento contable que se hace aquí no es más que utilidades no distribuidas contra el incremento del capital social. Para que eso tenga validez, tiene que estar registrado. Y para poder estar registrado, tengo que tener constancia de que enteré ese 1%. Mientras no entere ese 1%, por supuesto no se va a poder registrar y en consecuencia no se va a poder reconocer ese aumento de capital proveniente en acciones. Entonces, aunque no hay un plazo legal, lo conveniente en este caso, cuando estamos hablando del anticipo del 1% por concepto de dividendo en acciones, es que el mismo se haga lo más pronto posible para poder dejar evidencia de que el accionista ahora posee un capital social mayor proveniente de su capitalización de las utilidades no distribuidas que efectúa. Y así poder tener claro, poder tener y demostrar que tiene mayor capital. Y que en el momento que él vende esas acciones es que va a pagar el impuesto correspondiente, la diferencia a ese 34% que él tuvo. Entonces, repasando, haciendo ya un resumen de lo que hemos visto, es importante tener claro de que estamos hablando de un dividendo, de que el dividendo puede ser desde el punto de vista fiscal, podemos tener 4 escenarios: el dividendo que proviene del exterior, el dividendo que proviene en efectivo, que es el más común, no quiere decir que es el más importante, pero es el más común, el dividendo presunto, que es únicamente a los efectos fiscales, y el dividendo en acciones, que también existe contablemente. Cada uno con sus particularidades, solamente estarán sujetos a análisis de enriquecimiento neto para dividendo, el dividendo en efectivo y el dividendo presunto.
Y también es importante evaluar las alícuotas impositivas que van a aplicar dependiendo de el tipo de actividad que desarrolle la compañía pagadora del dividendo. No el beneficiario del dividendo, sino el que paga el dividendo. Si mi empresa es una empresa manufacturera que se dedica a la fabricación de calzado, mi actividad es grabada con el 34%. Cuando yo decrete el dividendo, independientemente de quién se lo esté decretando, el análisis va a ser en función del 34%, según el artículo 71 del decreto de la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente. Entonces es importante que tengamos eso claro. Es importante que repasen los conceptos de enriquecimiento neto, de renta neta financiera, de renta fiscal grabada, de dividendo de otras empresas y de enriquecimiento exento. Que sepan cuando estamos hablando de un enriquecimiento exento, que sepan cuando estamos hablando de un enriquecimiento exonerado, que sepan que es una base imponible, muy importante. Y por supuesto contabilidad es básica para todo esto, porque los asientos contables también son requeridos a los efectos de las prácticas y evaluaciones que vamos a efectuar. Bueno, muy agradecido y nos estaremos viendo en una próxima sesión a los efectos de desarrollar ya todo esto que hemos plasmado desde el punto de vista teórico y llevarlo a la práctica. Muy agradecido y feliz día.